Respecto al COVID-19, tenemos algunas cosas interesantes. Es un coronavirus. Nosotros los virus los conocemos, los que somos médicos, desde que empezamos a estudiar microbiología y virología, y sabemos las características de los virus. Sabemos que más allá de las diferentes formas que tienen, los virus básicamente son una cadena que puede ser de ARN o de ADN. En este caso es de ARN. Sabemos que los que son ARN en general tienen una actividad sobre el organismo, y cuando el organismo les gana la batalla, desaparecen y en general nos queda inmunidad, sobre todo inmunoglobulina, mientras que los virus ADN, como puede ser el herpes tipo 1, son virus que quedan enquistados en algún lugar en el organismo y reaparecen. Los virus tienen, a diferencia de lo que he escuchado por ahí de algunos errores involuntarios, los virus no tienen membrana. Por lo tanto, todos aquellos comentarios que hablen sobre la membrana del virus es erróneo. Los virus tienen una cobertura, una cápside. En el caso de este virus es una cápside que tiene más que nada proteínas y un poco de glúcidos. O sea que es una cápside glicoproteica con algunas pequeñas inclusiones de lípidos, que no son tantas como en otros casos. Desde que comenzó el tema de la pandemia y de la forma que se ha ido desarrollando, nos hemos encontrado con ciertos enfoques, digamos, a nivel mundial, que han sido yuxtapuestos. Por ejemplo, hemos tenido países como Alemania, que empezaron inmediatamente a cerrar todas las formas de contacto con el exterior, porque ninguno de los países occidentales tenía el virus hasta hace 4 meses. El virus apareció en China, todos saben, no se sabe si salió de un laboratorio, llegó a un laboratorio, si salió de los murciélagos, si comieron un pangolín, eso todavía no está dilucidado. Pero sí sabemos que como China tiene mucha comunicación aérea con todo el mundo, la gente viajó y llevó el virus desde ahí y lo distribuyó sin querer por todo el mundo. Otra característica de este virus ARN es que, más allá de las definiciones que dijeron que podía ser una gripe un poco fuerte, etcétera, sí, bueno, se puede entender, pero es un virus que durante una semana o 10 días puede que no nos dé sintomatología, lo cual implica que el que lleva el virus sigue contagiando, y a diferencia de un sarampión o de una varicela que a las 48 horas ya aparece el puntillado, acá no tenemos idea, parece simplemente una tosecita, un poco de fiebre, algo muy normal en las épocas invernales. Por lo tanto, pasa desapercibido. Y es más tarde cuando en realidad empieza a aparecer todos estos síntomas. Y hemos tenido que cambiar una serie de enfoques, los médicos a nivel mundial, hemos tenido que cambiar una serie de enfoques. Por eso yo los he puesto, si quizás hay que hacer un cambio de paradigma. En general, los médicos tenemos la tendencia que cuando tenemos ya una forma de trabajar con una enfermedad determinada, sabemos cuál es el diagnóstico, las opciones terapéuticas, a partir de ahí simplemente sabemos que tenemos que encasillarnos en eso y por ahí repetirlo. Y acá con el virus hemos tenido que salir de la cajita a la que estamos acostumbrados y encontrar otras alternativas que por ahí no estaban tan, diseminadas. Pásame la próxima, Susi. Ahí vamos. Respecto a este virus en general, el número real de contagiados es desconocido, simplemente por el hecho que hay gente que está llevando el virus en su organismo, en la sangre, básicamente, porque no necesariamente tiene que estar el virus en la vía respiratoria. El virus puede desaparecer de la vía respiratoria, pero el paciente seguir teniendo el virus en la sangre. O sea que si realmente queremos saber si tiene el virus y cuánto es la carga viral, nosotros tenemos que hacerle un análisis de sangre.
puede haber virus en el hígado o en cualquier otro órgano, en riñones, y que no haya tanto en la vía respiratoria. Nosotros no, el número de contagiados reales es desconocido. Máxime con esto que hablamos que posiblemente durante una semana no tengamos los síntomas del paciente. Eso nos lleva a trabajar con suposiciones. Nosotros tenemos casos sospechosos, por ejemplo, pacientes que levantan fiebre, pacientes que han estado en contacto con aquellos que ya sabemos que lo tienen el virus, pacientes que tienen disnea, que tienen digeusia, que pierden el sentido del olfato. Hay toda una serie de síntomas, he visto fotos de síntomas a nivel piel, etc. Pero ustedes saben que los síntomas no necesariamente nos indican una enfermedad. Si un paciente tiene fiebre puede ser por una cantidad X de motivos, no necesariamente tiene que ser por coronavirus. Por supuesto que es un caso sospechoso. A partir de ahí nosotros tenemos que tratar de confirmar quién de esos casos sospechosos que tienen una cierta clínica, porque hay otros casos sospechosos que por ahí no tienen clínica, como nos ha pasado en Córdoba hace unos días, que un muchacho tuvo el virus aparentemente durante una semana, un día se sintió mal, fue al hospital, no le supieron diagnosticar, y después recrudeció a partir de una semana cuando ya se había contagiado una cantidad de gente. Respecto a estos casos confirmados, vamos a encontrar básicamente tres categorías. Pacientes leves, que son la gran cantidad, la gran mayoría, pacientes moderados, que son algunos, y pacientes graves, que son los que tienen que ir a terapia intensiva, que son muchísimos menos. Pásame la próxima, Susi. Respecto al origen, en principio todos los casos, o los primeros casos, venían del exterior, como es lógico, porque acá no empezó la epidemia, pero en este momento, tanto en Argentina como en la mayoría de los países occidentales, el contagio es local. Ya el virus va pasando de persona a persona, y los casos sospechosos, que son los que podemos empezar a medir, lo que tenemos que hacer, lo más importante, para evitar que se siga propagando, porque es una enfermedad casi secreta, que nos enteramos cuando ya está avanzada, es aislar a los pacientes. Y el parámetro que en general en la mayoría de los pacientes ha sido el más fidedigno, ha sido medir la temperatura. Ahora, respecto a la distribución, lo que les decía recién, responde mucho a la curva de Gauss. Los pacientes leves están entre el 80 y el 85% de los pacientes. También tenemos una cantidad de pacientes asintomáticos, pero de los pacientes que nosotros conocemos, hemos visto, y a nivel mundial se ha visto que es más o menos lo mismo, con algunas diferencias entre países, que entre el 80 y 85% de los pacientes son pacientes leves, y los moderados son alrededor del 10%. Más menos, en algunos países un poco más, un poco menos. Los pacientes graves son el 5% que queda, de los cuales aproximadamente la mitad es la que va a asistencia respiratoria mecánica. Un 2%, un 3%. En general, la mortalidad de este virus a nivel global anda alrededor del 2,5%, en promedio. Hay países que ustedes pueden ver las estadísticas, cantidad de infectados, cantidad de fallecidos. Hay países en donde el número de fallecidos parece ser mayor, pero en realidad hay un montón de casos sospechosos que no han sido, no hemos podido ver que realmente estos casos sospechosos sean reales. Lo que quiero decir es que posiblemente nosotros en Argentina en este momento tenemos entre 9 y 10 mil casos de pacientes testeados positivos, quizás tengamos 20.000 casos y hay 10.000 que nosotros desconocemos, que no presentan síntomas, que no tienen prácticamente ningún inconveniente, que quizás desarrollen esos síntomas un poco más adelante y ahí van a llegar al hospital. Lo único que es cierto es la cantidad de fallecidos. Con eso no hay duda. Y si quieren también la cantidad de pacientes moderados, que son el doble de los que van a terapia
aproximadamente. ¿A qué voy? Son 3 grupos que son muy claros. O sea, el tratamiento o no tratamiento de los pacientes leves es una cosa, otra cosa son los pacientes moderados que tenemos que evitar que caigan, que se agraven y caigan en la terapia, en donde los pacientes que entran en ARM tienen pocas probabilidades de salir, aproximadamente un 50%, y depende de la terapia que te toque, porque no en todos los lugares del país están las mismas condiciones de terapia. Y después tenemos otro grupo de pacientes que lo dejo aparte, que es el equipo de salud. Y cuando hablo de equipo de salud, hablo de los médicos, de los enfermeros, de los que limpian las habitaciones, de los que le traen la comida, de los que hacen los análisis en el laboratorio, que muchas veces hay accidentes de laboratorio. Y ese equipo de salud, que es lo más importante desde mi punto de vista, es el que tenemos que proteger. Son los soldados que están en la trinchera o que estamos en la trinchera. Y si no encontramos la forma adecuada de proteger a los soldados que están en la primera línea y nos vamos quedando cada vez con menos soldados, cosa que ocurrió en España, que ocurrió en Italia, que ocurrió en Nueva York y que está ocurriendo en San Pablo, estamos al horno con papas, como diría un amigo. Entonces tenemos ciertos grupos vulnerables, y ustedes me dirán, pero ¿por qué el equipo de salud es vulnerable? ¿Tiene bajas las defensas? No, no necesariamente, pero una cosa es tener un contacto con un paciente que es portador, y otra cosa es tener 20 o 30 contactos por día con distintos pacientes que tienen carga viral. O sea que el ataque, para llamarlo de alguna manera, de los virus a los equipos de salud es muchísimo más intenso, y es ahí donde está nuestra mayor preocupación. ¿Puede ser la siguiente? Voy a hablar un poco a nivel mundial, que no está tan lejos de lo que se hace en Argentina, pero hay una serie de medidas que se han tomado, y que muchas se han tomado acá, que son absolutamente correctas, más allá de que nos gusten más o que nos gusten menos, o que pensemos que se han hecho muy lentamente o muy rápidamente. Y leí en algún lado que decía ADH, en una revista española, que es aislamiento, distancia e higiene. Aislamiento se refiere a tratar de evitar el contacto y el contagio de otras personas. Este virus, mis estimados colegas, se transmite exclusivamente por las gotitas de flush, si se acuerdan, esas gotitas milimétricas de saliva que salen cuando uno habla, o cuando uno respira o tose o estornuda, que salen a una gran velocidad, pueden llegar a 100, 200 kilómetros por hora. El virus solo en el aire tiene una sobrevida muy corta, 30 segundos, por ahí 1 minuto. El virus, para que sobreviva, tiene que estar adentro de una célula. Por eso cuando los virus ingresan, lo primero que hacen es tratar de meterse adentro de las células y utilizar utilizar su carga viral y poner el sistema multiplicador de la célula a trabajar a su servicio. Eso quiere decir que no vamos a encontrar virus esperándonos en la calle, ni en los árboles. Si el virus está en el aire, va a durar 30 segundos, quizás 1 minuto, y va a caer porque tiene más peso que el aire. Si el virus está en la calle y hay viento, el viento se lo lleva. Si el virus está en la calle y hay un sol radiante, los rayos ultravioleta del sol lo van a liquidar. Así que eso de llegar de afuera, supongamos fuimos al supermercado, llegar y cambiarse toda la ropa y pasarse la bandina por todos lados, es una exageración innecesaria. El virus, a diferencia, por supuesto, el médico que viene de una terapia que ha estado con muchos pacientes. El virus no anda flotando por la calle y no nos está esperando. El virus nos va a contagiar cuando no cumplamos con los requisitos que la mayoría de los gobiernos del mundo han pedido de mantener una distancia social, o como lo quieran llamar. El aislamiento significa salga de su casa solamente para las cosas necesarias. Si usted tiene que ir a un trabajo,
que tiene las condiciones, perfecto. Si tiene que ir al supermercado o a la verdulería, no hay ningún problema. Pero si usted no tiene ninguna necesidad, dado que no hay restaurantes, ni bares, ni cines, ni nada para hacer afuera, quédese en su casa. Respecto al aislamiento, también entra dentro de eso el tema de usar barbijo. ¿Cuál es el punto del barbijo? ¿Estamos protegidos usando barbijo? No, no estamos protegidos nosotros. Lo que el barbijo hace es frenar la salida de esas gotitas que salen a alta velocidad de la boca. ¿Y por qué yo tengo que usar barbijo si yo no estoy contagiado? Bueno, en realidad yo no sé si no estoy contagiado, porque puedo estar asintomático. Como no sabemos quién está contagiado o no, entonces la consigna es usemos todo el barbijo cuando estamos en contacto con otra gente. Ahora, si yo estoy solo en medio de una plaza y no hay nadie a mi alrededor y me bajo el barbijo, no va a pasar nada. Pero si se acerca a otra persona, sí me tengo que poner el barbijo para evitar que yo lo contagie a él o que él me contagie a mí. El barbijo cubre a aquel que está diseminando el virus. No nos protege de virus que anden sueltos. Si yo llego a una reunión, que no debería, yo llego a una reunión en donde hay 10 personas sin barbijo hablando alrededor mío, corro peligro. Ahora, si todos tenemos puesto el barbijo, podemos hablar lo que querramos. Luego está el tema de la distancia. ¿Cuál es la distancia? Se ha calculado que alrededor de 1,5 metros, o sea, entre 1 y 2 metros, pongamos 1,5 metros, es una distancia óptima en donde el virus no llega, en el caso que se filtre. Y respecto a la higiene, lo más importante, aunque resulte redundante, es lavarse las manos. Desde el año 1850, que un médico descubrió en las parturientas en Hungría que cuando los médicos y enfermeras y matronas se lavaban las manos, disminuían las enfermedades de las mujeres postparto y no se nos morían con infecciones y todos empezaron a lavarse las manos. Hay que lavarse las manos. Y la pregunta es, que me la han preguntado, ¿hay que lavarse las manos 8 o 10 veces al día? No, usted se tiene que lavar las manos cuando se levanta. Si se ducha, se las lava en la ducha. Usted se tiene que lavar las manos cuando se va a ir a dormir, porque muchas veces nos tocamos la cara mientras estamos durmiendo, nos tocamos la nariz, los ojos, la boca, que son los 3 puntos de entrada. Y usted se tiene que lavar las manos como corresponde, cuando prepara comida, antes de sentarse a comer a la mesa, cuando va al baño, pero no es que hay que lavarse compulsivamente cada hora. ¿Y qué es lo mejor para lavarse las manos? ¿El alcohol en gel? La lavandina? No, el detergente, el jabón común y corriente. El detergente para lavar platos es excelente, porque estas pequeñas cantidades de lípidos, que son muy pequeñas, que tiene el virus en su cápside, ayudan en la adhesividad. Si nosotros usamos detergente, eso barre con el virus también. Les digo más, el detergente para lavar los platos por ahí es mucho más efectivo y cuida más las manos que el jabón de tocador, aun si sea jabón líquido. Continuando con eso, es muy importante relevar los contactos sospechosos, porque si nosotros nos sentimos mal, tenemos que avisar. Y si sabemos que alguien, un vecino, un conocido, está tosiendo, ha tenido fiebre, hay que informar, porque es la única forma de parar de poner barreras a esta epidemia. En algunos países del mundo han permitido que las reuniones sean hasta 50 personas o por ahí más. En general, en promedio de los países, las reuniones de personas se permiten entre 10 y 30 personas, tratando de que, y solamente cuando es necesario, por ahí cuando se trata de un tema religioso, un casamiento, alguna cosa así. Cosa que en este momento todavía no se puede aquí. Recordemos que nosotros vamos atrasados durante más o menos un mes atrás o 15 días atrás. El gobierno decretó una cuarentena, más allá de si nos gustó o no nos gustó, pero el hecho concreto es que esa cuarentena, que pasaron los 40 días, se fueron a 60 días, fue lo que hizo que se postergue el pico de contagios. Acá no es un tema político ni es un tema económico. Desde el punto de vista de la salud han hecho lo correcto y ahora, por supuesto, que
llegará el momento que se empiece a descomprimir ese tema. Pero ha sido lo correcto que se hizo al poner la cuarentena de la forma que se puso, en casi todos los países se hizo. Hoy en día Italia, que va un mes adelante de nosotros, ya abren los bares y la gente se sienta a tomar algo. Con barbijo, pero se sientan a tomar algo. Nosotros todavía nos falta para llegar a eso. ¿Es importante ir a los espacios abiertos? Sí. Es importante estar en los espacios abiertos, que haya aire, que haya vientito, que haya sol. Eso solamente redunda en mejorar nuestra capacidad inmunológica. ¿Qué pasa con las escuelas y los jardines de infantes? Bueno, la mayoría de los países se ha visto que no hay ningún problema con los jardines de infantes y las escuelas primarias respecto a los niños. El problema viene cuando alguno de los docentes no siguió las normas de seguridad y se contagia, cosas que han ocurrido. Entonces también es un tema medio delicado. Acá ya se tomó la decisión que eso se va a volver a evaluar después de las vacaciones de julio, y no está tan mal porque afortunadamente en estos 3 meses todo el mundo aprendió a manejarse por las redes sociales, el que no sabía, para manejarse por Zoom, por Meet, todo tipo de plataformas. O sea que desde el punto de vista informativo, para los chicos información no le falta. Posteriormente que eso se empiece a movilizar, podemos pasar a habilitar los colegios secundarios, los terciarios, con un aislamiento social relativo. Que los chicos vuelvan al grado no quiere decir que haya 30 chicos en un aula cuando vuelvan, tendrá que haber 15, y se tendrá que organizar de alguna forma para que no estén uno arriba del otro. Volvemos al tema del ADH, aislamiento, distancia e higiene, en todos los ámbitos. Respecto a los deportes, es muy bueno que la población practique deportes. Ahora, hay una serie de deportes de contacto, yo particularmente hago judo, y la verdad que si estoy en contacto con alguien practicando judo, voy a estar cara a cara y sin barbijo. Por lo tanto, no es el momento adecuado para reiniciarlo. Ahora, deportes como el fútbol, donde uno patea la pelota y el otro está a 10 metros, siempre y cuando se haya cuidado y revisado a todo el mundo, no debería haber problema, quizás un poco más adelante. Muy importante. Perdón, y dentro de los deportes también está el salir a caminar. El salir a trotar, en mi opinión personal, no debería haber ningún problema, que el que quiere camine despacio, el que quiere camine rápido y el que quiere que trote. No debería haber ningún problema, que cada uno se lleve su agua y que cada uno salga de su casa y vuelva a su casa a higienizarse después. Por supuesto, en algunos lugares del mundo lo hacen trotando en parejas, en otros lugares lo hacen trotando en forma individual. Cada uno tiene su sistema. Respecto a los controles seriados, a los kits, hay países como Singapur o como Corea, donde le han dado muchísima importancia, pero claro, Singapur tiene, creo que son 500, 700 mil personas, y Corea tiene 3, 4 millones de habitantes. Una cosa es hacer 100.000 kits en 4 millones de habitantes, y otra cosa es hacer en 44 millones de habitantes. Y en un país que tiene pocos recursos y que los tiene que usar inteligentemente. Por supuesto que si hay un paciente que es sospechoso, a ese sí le vamos a hacer un kit de control. Pero simplemente ponerse a hacer controles en la calle, estuvo la idea en algún momento de, en los playones de los supermercados, que es donde se aglomera mucha gente, poner kiosquitos para controlar a la gente. Pero de todas formas, no creo que tengamos los recursos. ¿Qué hacemos como médicos o simplemente como ciudadanos si determinamos que hay casos sospechosos? Primero que nada, es fundamental no ir al hospital ni a la guardia. No ir, porque si nosotros somos sospechosos, vamos a poner en peligro de contagio a todo el mundo que encontremos por el camino. Y si todo el mundo que empieza a estornudar o que tiene un poco de fiebre va a ir al hospital o a la guardia, el sistema va a colapsar inmediatamente. Sí hay que entrar en aislamiento domiciliario, lo ideal son 14 días, y pedir consulta domiciliaria. Córdoba tiene un 0800 que anda bastante bien,
que uno llama, consulta, le preguntan por teléfono si tuvo fiebre, qué sintomatología tuvo, y eventualmente o le dicen dónde ir a controlarse o le mandan a algún médico o paramédico que le haga el kit en su domicilio. Hay que seguir los protocolos, hay que hacer el laboratorio. El laboratorio es una cosa un poco dudosa porque hay que ver qué es lo que dosan. Justamente hoy escuchaba de un paciente que le había dado negativo, pero cuando le hicieron el análisis de sangre le dio positivo porque tenía altas las inmunoglobulinas. Pero no eran inmunoglobulinas específicas, eran inmunoglobulinas generales. Por lo tanto, cualquier infección viral puede haber subido las inmunoglobulinas. Así que es un caso para controlar. Y hay que informar a la autoridad sanitaria, que para eso están, son los que van decidiendo cuál es la política correcta, más allá de que nos guste más o nos guste menos. Yo creo que hay que encontrar un camino intermedio, ni estar 40 semanas en aislamiento, ni liberar todo de golpe al día siguiente, sino que hay que ir encontrando. Y la autoridad sanitaria también verá, respecto a las cuarentenas, si conviene hacer una cuarentena completa de una zona o de un país, o si hay que sectorizar las cuarentenas. Por ejemplo, en Catamarca no ha habido ni siquiera un caso de coronavirus. No tiene ningún sentido de mantener cerrada la gente dentro de Catamarca. Si quieren que cierren la provincia para que no venga gente de afuera, y eso es lo que tienen que controlar. Pero una provincia que no ha tenido ningún caso, la gente debería moverse normalmente, ir a la escuela, abrir los negocios, porque no tenemos ningún caso y han pasado 2 meses de cuarentena. Asimismo, en el otro extremo, en Buenos Aires, en donde Capital Federal, que tiene un alto porcentaje, lo tiene en los barrios de Flores y de Retiro, que es donde están las villas, son zonas en donde tenemos que poner el pie en el acelerador y controlar muchísimo más. Entonces ya hemos llegado a una situación en donde se puede separar, digamos, discernir en qué poblaciones ajustar un poco más el cinto y en qué poblaciones darles un poco más de libertad. No voy a entrar en el tema de la economía, yo no soy economista, yo soy médico. Pásame la siguiente, Susi. Bueno, esta, la que habíamos hablado del paseo en la naturaleza, es para que cuando apenas tengamos la oportunidad de salir a la naturaleza, eso solamente va a redundar en el beneficio de todos. Vamos a la siguiente. Disculpen, pero siempre se me seca la garganta. Respecto a los factores de riesgo, nosotros encontramos que tenemos un grupo que son los pacientes leves. Los pacientes leves en general, si se quedan en su casa durante 14 días y se los chequea y se les hace el test después, lo más probable es que ese 80-85% de pacientes tengan efectivamente, como dijeron al principio de la pandemia, una gripe fuerte. Pero lo que no podemos saber es cuál va a evolucionar hacia una gripe fuerte y cuál se va a desbarrancar a situaciones más graves. En general, aquí tenemos el problema de pacientes que tienen ruptura del equilibrio inmunológico. Son pacientes cuya inmunidad no está a la altura que debería estar. ¿Y quiénes son estos pacientes que están en la zona de peligro? Pacientes que tienen cáncer, pacientes que tienen tratamientos, quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia, etcétera, que de hecho antes de la pandemia los veíamos andar con barbijo por la calle, porque son pacientes que son sensibles a cualquier alteración. Pacientes que tienen HIV, por supuesto. Pacientes trasplantados que están recibiendo un tratamiento inmunomodulador por el trasplante. Pacientes hemofílicos y pacientes con una serie de patologías. La diabetes es una, los fumadores, que desde mi humilde punto de vista también es una patología, que me disculpen los fumadores, en donde tenemos una agresión constante sobre los alvéolos, los pacientes con EPOC, muchos que fueron antes fumadores o por otras razones, y los pacientes que tienen endoteliopatía,
pacientes que esta endoteliopatía se refleja en hipertensión en algunos casos, en coronariopatías en algunos otros, o en ambas, y la edad en riesgo ascendente. ¿Qué quiere decir? En general, menores de 20 años o de 17 años prácticamente no se ven afectados por la patología. O porque son pacientes tan leves que han pasado desapercibidos, o porque simplemente no se han contagiado. Y eso va subiendo, el peligro va subiendo progresivamente hasta los 65, 70 años, en donde estos pacientes son bastante más complicados. Entonces, una de las primeras conclusiones que se sacó, errónea, pero bueno, es lo que teníamos, es que la edad era un agravante. En realidad no es la edad un agravante. Les voy a contar que la semana pasada una señora de 104 años salió caminando de un hospital en Nueva York después del coronavirus, con el bastón y otra la ayudaba de la mano, 104 años, y salió bien del coronavirus. O sea que a pesar de su edad no tenía un problema inmunológico. Les doy ese ejemplo, pero ha habido muchísimos que han evolucionado. En realidad, mientras más viejos nos ponemos, vamos acumulando más patologías. Y ese es el punto. Hay pacientes que tienen 80, 90, 100 años que no tienen tantas patologías. Y en Argentina, sobre todo, hemos visto que muchos pacientes jóvenes están muriendo. Jóvenes me refiero de 60 para abajo, jóvenes para esta patología, pacientes de 30 y pico, de 40 y pico, de 50 y algo, pero con un montón de patologías asociadas previas, que tienen una alteración de su equilibrio inmunológico y que esto como que los desequilibra del todo. Entonces la pregunta que queda en el tintero es, ¿quiénes son los que se enferman menos? Que a eso vamos, a eso tenemos que ir, y se reponen más rápido, porque salvo excepciones, en la mayoría de los países del mundo no ha muerto ningún chico, los que tienen menos de 18, 17 años. ¿Y cuál es la razón que esto ocurre? ¿Por qué? Hay varias teorías sobre receptores o no receptores o desarrollo, no son, bueno, son teorías. Pero hay una cosa que es cierta. La inmunidad, el equilibrio inmunológico en los niños es muchísimo más alto que en los adultos. Y a medida que va pasando el tiempo, como que este sistema de inmunidad se va moderando, se va tranquilizando. Eso puede ser porque el chico nace con un cierto, una cierta inmunidad aumentada, pero también es cierto que nosotros los médicos manipulamos su sistema inmunológico a partir del momento en que nace, dándole esa maravilla que se llaman vacunas. Que empezamos con la BCG el primer día de nacimiento, creo que era el primero, por ahí lo han cambiado un poco, que se repetía hasta hace algunos años, a los 6 años, y hoy en día se sabe, hay muchísimos estudios, he leído ahora un estudio de Science y otro de Nature y otro de Lancet, que la BCG, es una teoría que teníamos, tiene que ver con la inmunidad general. O sea, estimula la inmunidad, más allá de ser contra la tuberculosis, estimula todo el sistema inmunitario porque son bacilos que no están muertos, que están muy atontados, muy atontados, pero que siguen generando una alerta en el sistema inmunológico. Y recuerden que a los chicos les empezamos a poner después todas las vacunas, la triple bacteriana, la triple viral, para el HPV, para la hepatitis, para el sarampión, para la varicela, para todas, y la antitetánica, por supuesto, bueno, están dentro de eso. Y es muy interesante, se ha postulado, hay 3 o 4 estudios a nivel mundial, uno en Inglaterra, uno en Australia, otro en Estados Unidos y 3 en Israel, que están, uno de los de Israel dio negativo, están buscando si realmente hay una asociación. Fíjense qué interesante, ventaja de vivir en un país del tercer mundo, donde aquí se sigue vacunando a los chicos con todas esas vacunas, porque hay países del primer mundo en donde la BCG, por ejemplo, ya no se coloca. Ejemplo de esos países, España e Italia. Francia,
Inglaterra. Y fíjense la cantidad de enfermos que tienen. También hay que considerar una cosa. Estas vacunas empezaron a colocarse en cantidad a partir de más o menos la Segunda Guerra Mundial. O sea, los últimos 70, 75 años. Y qué casualidad que los pacientes más afectados son de 70, 75 para arriba. ¿Es casualidad? No es casualidad. No podemos decirlo en este momento, pero es muy interesante y para tener en cuenta. Vamos a la próxima, Susi. Y otra de la naturaleza. Acá nuestro problema se centra más que nada, más allá que el virus llegue a todos los órganos, se centra en la funcionalidad del aparato respiratorio. El aparato respiratorio se satura, se inflama, baja la PO2 y ahí estamos en problemas. Vamos a la próxima. ¿Qué podemos hacer entonces para lidiar con estos pacientes? Y de nuevo, no estoy hablando del 85% de pacientes que van a ser pacientes leves. A eso los tenemos que dejar tranquilos. Salvo tratamiento sintomático, no hay ninguna necesidad de empezar a meterle todo tipo de sustancias y de cosas, salvo algunos ejemplos puntuales de vacunas cuando salga, por supuesto. Primero, mejorar el estado inmunológico de la población sana, empezando más que nada con el equipo de salud, lo que hablábamos recién. Si yo voy a mandar gente a la primera línea de combate, tengo que darle chaleco antibalas y casco, de lo contrario me los van a matar. No tiene sentido. ¿Y saben cuál es el peor problema? Además que esos médicos y enfermeras se mueren, que quedan fuera de combate y se me acaba el equipo de salud. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y bueno, cada uno ve cómo se tiene que manejar eso. Respecto a la población en general, aquellos que tenemos que proteger primero son sobre todo los inmunocomprometidos que hablábamos antes, los que tienen endotheliopatías, los que tienen metabolopatías, y luego a la población grande. Ustedes fíjense que en Córdoba tuvimos 2 casos, que en el resto del mundo hubo un montón, tuvimos 2 casos de geriátricos donde se metió el virus. Uno en Altagracia, creo, y el otro en Saldán. Y fue terrible, porque es una población que está ahí sentada, que casi no se mueve, todos con enfermedades preexistentes. Es una población que tenemos que proteger a nuestros abuelitos. Se postuló, en algún momento me preguntaron sobre el tema de las embarazadas. Estuve tratando de investigar en un montón de revistas científicas y de trabajos. No hay ninguna prueba que las embarazadas estén más complicadas que el resto de la población de su misma edad. Si es una embarazada que tiene 45 años y que es hipertensa, etcétera, es otra cosa. Pero una chica de 20, 25 años embarazada no debería ser problema. Por lo que se ha visto hasta ahora, no hay transmisión vertical del virus y en principio tampoco sale por la leche materna el virus. Así que por el momento podemos tener una cierta tranquilidad. Y el resto de la población, por supuesto, descendiendo por edades. Es mucho más susceptible que alguien entre 50 y 60 se pesque el virus que alguien entre 20 y 30. ¿Cuáles son las opciones farmacológicas? Y acá vamos a lo mío, ya que estamos en farmacología. Básicamente tenemos que tratar de mejorar la inmunidad de los pacientes. El mejor médico para nuestros pacientes es su propio organismo. Su propio organismo va a descubrir qué sustancias, qué inmunoglobulinas tiene que producir para combatir específicamente ese virus. Y en general, la mayoría de la población humana, salvo los que están comprometidos inmunológicamente, lo hacen sin ningún problema. Si ustedes recuerdan un poco en los primeros años del estudio de medicina, básicamente tenemos 2 tipos de inmunidad, o se puede hablar de 2 tipos de inmunidad, la inmunidad pasiva y la inmunidad activa. La inmunidad pasiva se trata de anticuerpos que se pueden ser autogenerados o recibidos desde afuera,
y la inmunidad activa, en donde entran sustancias que no son naturales de nuestro organismo, como vacunas o antivirales. Por supuesto que aquí viene la parte más complicada, que hay que evaluar el costo de todo eso, las existencias, la disponibilidad, la factibilidad, pero, de nuevo, ese no es tema mío. Vamos a la siguiente. Gracias. Cuando hablamos de las opciones terapéuticas, cuando nosotros empezábamos a enseñar farmacología en la facultad, que he estado relacionado con la enseñanza de la farmacología los últimos 30 años, prácticamente, quizás 31, cuando empezamos con esto, nos hablaron de una frasecita que ha seguido conmigo toda la vida. Esa frasecita dice primum non nocere, que en latín quiere decir lo primero es no dañar. No me sirve de nada darle el mejor medicamento a un paciente si ese medicamento le va a producir un cáncer o una arritmia o un infarto o lo que sea. Yo tengo que, primero que nada, no dañar al paciente. Hay un equilibrio que nosotros siempre lo enseñamos, que es de beneficio y riesgo. ¿Qué beneficio voy a obtener? ¿Y cuál es el riesgo que tiene ese paciente? No me sirve de nada decir que la cirugía fue exitosa, pero el paciente se murió. Como hemos hablado recién, que es un tema más que nada de la autoinmunidad, de la inmunidad de nuestro organismo, del equilibrio inmunitario, hay una serie de sustancias que por lo menos no son dañinas, y yo diría que son sustancias que pueden beneficiar mucho la inmunidad. Uno es la BCG, de la cual hablamos un poco recién, que en realidad nosotros ya recibimos BCG al nacer. Aquellos que tenemos más de 20 años o de 18 años, hemos recibido una segunda dosis a los 6 años y en algunos casos algunos pacientes han recibido otra dosis de refuerzo. Es algo interesante, es una vacuna que está en plaza, que es barata, que es fácil de acceder, si bien no se fabrica tanto, se fabrica específicamente para los chicos que nacen, pero no sería ningún problema producir un poco más de vacuna y por lo menos para el grupo de choque que tenemos, que es el grupo de salud, los médicos, los enfermeros, etcétera, se les podría dar un refuerzo de BCG y no sería malo para nada. Ya la conocemos, sabemos que no produce reacciones adversas, por supuesto que puede haber un poco de alergia en el sitio de la infección, pero con cualquier inyección pasa eso. Y en general no ha habido problemas. El tema siguiente se trata de las inmunoglobulinas. Dentro de todo el grupo de la familia de las 5 inmunoglobulinas, la más importante es la M, que va a actuar inmediatamente, y la inmunoglobulina G, que es la que tenemos a largo plazo, que también actúa muy bien contra el virus. Desde el punto de vista de la inmunoglobulina G, tenemos nosotros en la sangre las células de la sangre, los linfocitos B producen inmunoglobulinas. Si tienen un antígeno que es el virus, puede ser el ARN, la proteína de la cápside o alguna otra partícula de virus, van a producir esa inmunoglobulina específica. Y la otra posibilidad que la hemos usado en estos días, por lo menos entre aquellos que creemos más en esto, de colocarnos una inmunoglobulina G inespecífica que hay en el mercado como medida protectora. Ustedes saben que una embarazada que está cerca de alguien que tiene sarampión o varicela o rubiola, la conducta suele ser colocarle 1 o 2 dosis de inmunoglobulina y con eso la protegemos bastante y está demostrado que sirve. Y con el virus no nos va a salvar del virus, pero si nos contagiamos va a ser muchísimo más leve. Otro tema del que se habló en los últimos 10 días es la vitamina D. Hay un protocolo de otra provincia que habla de proteger al equipo de salud con vitamina D
Está absolutamente demostrado que la vitamina D tiene que ver con el sistema inmunológico, con la inmunidad en general. También es barata. La vitamina D la adquirimos cuando salimos a tomar sol, pero claro, si estamos 2 meses encerrados es un poco difícil. Pero por otra parte, no se preocupen, cuando vamos a comprar leche al supermercado, la leche tiene agregado de vitamina D y de vitamina A también. El agregar vitamina D no estaría mal, es una cuestión de calcular las dosis, inclusive las reacciones adversas, hay que dar una dosis muy alta para que aparezcan. Otra sustancia, perdón, y me olvidaba, respecto a la IgG, existen también inmunoglobulinas G monoclonales. Hace principios de esta semana fueron patentadas en Israel unas inmunoglobulinas G monoclonales específicas para el virus, y bueno, van a empezar la producción, y son específicas para el virus, simplemente para que conozcan qué otras armas tenemos. Y nos queda también la leucotrofina, que es una sustancia que se conoce hace más de 50 años, que estimula los linfocitos, sobre todo los linfocitos T, directamente sobre el timo. Ya vamos a hablar un poquito más de cómo es el tema de las citoquinas. Luego, en caso de ser necesario, sobre todo en pacientes que ya han dejado de ser leves y son moderados, y eventualmente para los pacientes graves también, hay una serie de antivirales que no son específicos para este germen, pero que han funcionado bien en otros, y se han hecho pruebas. El que está a la cabeza, yo esto ya lo tengo desde hace 2 o 3 meses, no es que ahora justo salió en el diario, etcétera, pero el que mejor resultado ha dado es el Remdesivir, que actúa sobre la RNA polimerasa, es una enzima que ayuda al virus en su replicación, o sea que lo que hace simplemente lo congela el virus y no se puede multiplicar. El Remdesivir en Estados Unidos ya está en fase de producción, han conseguido a través de la FDA que le permitan no pasar por todos los estudios, han pasado por una parte de los estudios básicos y clínicos, porque ya se conocía, y ahora se está aplicando para esta patología. Anda bastante bien dentro de lo que uno puede esperar. Recuerden que esta patología es la única enfermedad en los últimos 100 años que en 3 o 4 meses ya estamos tratando de encontrarle soluciones. Nunca antes había pasado en la historia de la humanidad. El HIV tardaron 10 o 15 años hasta que por fin empezaron a encontrar algunos antivirales que sirvan, que sean específicos. Otro antiviral que funcionó, que lo tienen en Japón y no lo han exportado, es el Favipiravir. Se conoce desde hace 6 años, también inhibe la RNA polimerasa y se ha usado en otras gripes de este tipo, el MERS, el SARS o el MERS, y ha andado más o menos bien. Es otra alternativa. Estoy hablando de 2 antivirales que han demostrado en un porcentaje mayor al 50% que tienen un efecto positivo, achicando, digamos, el tiempo de internación y mejorando a los pacientes. Y el oseltamivir, que se ha visto que solo no funciona, pero cuando va asociado al remdesivir o al favipiravir, funciona bastante bien. El favipiravir, a propósito, no se debe administrar en embarazadas, se ha visto que tiene reacciones adversas serias, y el oseltamivir, en el caso de aplicarlo a niños, que no sería el tema, pero hay que saberlo, se ha visto que cruza la barrera hematoencefálica y puede provocar psicosis. Hay otro antiviral que es el lopinavir-ritonavir, que, de nuevo, primum non nocere, no produce daño, pero no se ha terminado de demostrar su efectividad. Entonces, bueno, vamos a esperar un poco. Hay algunos lugares donde lo están usando y ojalá que se demuestre que sirve también. Vamos a la siguiente. Ya queda poquito, ténganme un poco de paciencia. Respecto
a sustancias poco recomendadas. Existe un concepto que se llama tormenta de citoquinas. Las citoquinas son sustancias que viajan en sangre de un glóbulo blanco a otro glóbulo blanco, estimulando una cadena de inmunidad. Los linfocitos T helper, los ayudantes, le mandan un mensaje a través de las citoquinas a los linfocitos B para que produzcan inmunoglobulinas y estos les mandan de vuelta, y es todo un juego que se hace con estas sustancias. Son sustancias que tienen mucho que ver con la inmunidad, son inmunoestimulantes, y estas sustancias, las que más involucradas están en general, y en este caso en particular, son las interleuquinas. Se llaman interleuquinas porque trabajan entre glóbulos blancos, sobre todo la interleuquina 1, que fue la primera que se descubrió, y la interleuquina 6. Hay otra sustancia que es el TNF, o factor necrosante tumoral, que actúa sobre todo, como lo indica su nombre, defendiendo nuestro organismo de los tumores, y el ECAM1. Les cuento que hay un grupo de metaloproteínas que se conocen desde hace muchos años. Perdón. Estas metaloproteínas tienen mucho que ver con inmunidad y con inflamación. Se trata de los ICAM y de los BCAM. Los BCAM, sobre todo, están en la pared vascular, en el endotelio vascular, ahí se producen y ahí actúan. Y los ECAM, sobre todo los ECAM1, tienen esa función en el endotelio vascular a nivel alveolar. Y en uno de los papers que leí se ha visto que están, están aumentados en todo este proceso inflamatorio. Como lo que se ha tratado es bloquear un poco el proceso inflamatorio a nivel de los pulmones, porque si los alvéolos están inflamados, no es mucho el aire que el paciente recibe y ahí entra en la hipoxia, que puede ser bastante baja. Hay una serie de sustancias que bloquean esta inmunidad exagerada, digamos. El tolizumab es uno, que es un inmunodepresor, va a trabajar sobre todo sobre la interleuquina 6, con muchísimas reacciones adversas. El baricitinib, que trabaja sobre una proteína que es la proteína JAK, que tiene receptores JAK1, JAK2, es muy tóxico, puede producir insuficiencia hepática e insuficiencia renal, se da por vía oral también, ahí están las dosis. De todas formas, estas drogas son para usar en pacientes graves en terapia intensiva, no es para que la tome alguien que está leve caminando por la calle o en su casa. Y respecto a los corticoides son bastante inmunodepresores. Ustedes saben que cuando una mujer está embarazada y tiene en su seno un sujeto que tiene un ADN diferente al de ella, o sea que es un sujeto extraño, no lo expulsa en general y no tiene reacciones adversas la enfermedad de injerto contra huésped, porque tiene una gran cantidad de corticoides circulantes que deprimen esa inmunidad que debería desarrollar contra el feto. En general, se habló que los corticoides no deberían usarse los 7 primeros días de la patología. En el caso de que el paciente esté ingresado en terapia con respirador en una situación complicada, sí deben usarse, ya hay indicaciones bastante precisas, y eso es porque en su mecanismo de acción, los corticoides deprimen a los linfocitos T, lo cual en una enfermedad viral hace que haya un aumento de la potenciación de los virus. No es que yo no quiera los corticoides, son muy útiles, pero en el caso de las virosis, los corticoides no deberían ser usados, salvo casos muy puntuales. Hay otras drogas que se han usado como antiinflamatorios, una es la hidroxicloroquina. Hay un presidente de un país importante que él decidió que él la usa, a pesar de que los médicos le dijeron que no. Bueno, ese es problema de él. Nosotros como médicos tenemos que saber que la hidroxicloroquina tiene un potente poder antiinflamatorio,
se saca del árbol de la quina, etc. Y es muy buen antiparasitario, pero la verdad entre nosotros hay antiinflamatorios mucho mejores que la hidroxicloroquina, y la hidroxicloroquina en todos los estudios que se hicieron no ha tenido una efectividad, por ahí en algún estudio ha tenido un poquito más, pero no ha tenido una efectividad importante, pero sí ha producido mucho daño, porque es muy tóxico cardiovascularmente, trabaja sobre el espacio QT, prolongándolo, lo cual puede llegar a un bloqueo auriculoventricular, generar fibrilación ventricular, y ha habido unos cuantos pacientes que se han muerto. Hay un estudio que se hizo en Francia al principio, que fue desastroso, de los 30 y pico de pacientes, al final la usaron 8 o 6, y 2 se fueron, y 1 o 2 murieron, y otro se intoxicó, y uno mejoró. No es un fármaco que yo usaría ni dejaría que lo usen conmigo. Además, han tratado de combinarlo con la acitromicina. La acitromicina es un excelente antibiótico para usar en el área respiratoria superior. Actúa muy bien en la faringitis, en las laringitis, en todo tipo de infecciones bacterianas en esa zona, pero tiene muy poca llegada al pulmón. Cuando el pulmón está muy inflamado puede que llegue un poco más. Nunca ha sido la droga de elección para una neumonía. Un pariente que es la eritromicina llegaba un poco más, pero era tóxico. Si nosotros tenemos un paciente con una neumonía de cualquier origen, vamos a usar otro antibiótico, no la acitromicina. Y también, no en todos, pero en algunos pacientes puede producir un síndrome del QT largo. Si nosotros además asociamos la hidroxicloroquina, que produce un QT largo, con la acitromicina, que también lo produce, es muy posible que esos pacientes tengan complicaciones cardiovasculares. Así que volvemos a este famoso primum non nocere. Por último, en este grupo, he leído en dos estudios no randomizados y sin grupo control, que tienen un valor muy relativo, el uso del ácido ascórbico endovenoso. El ácido ascórbico es la vitamina C. Si nosotros nos comemos una docena de naranjas, tenemos una buena cantidad de ácido ascórbico. Si tomamos un té con limón, también tenemos ácido ascórbico. Ahora, colocarlo en intravenoso, no se sabe realmente, el efecto es relativamente desconocido. Por un lado, no ha demostrado toxicidad, pero tampoco ha demostrado que sirva mucho. Una cosa importante que ahí se la señalé, en pacientes que tienen coagulación intravascular diseminada, que se ha encontrado en muchos de los pacientes graves que están en terapia, que tienen una coagulación intravascular diseminada, posiblemente de origen inmunológico. Primero tenemos que constatar que realmente está. Eso se hace, hoy en día ya se sabe, dosando 3 o 4 parámetros, dosando la ferritina, que está alta, que no debería, dosando el dímero D, como en cualquier situación de agresión pulmonar, el dímero D como que se duplica, dosando la PCR, que nos va a dar alta de por sí, porque es una enfermedad infecciosa inflamatoria, y dosando la PO2, que muchas veces cae a Lo de la 80, y BCG aquellos que sí han lo había manejado leído, ¿no? un poco el Eso tema de sí las que no PO2, es efectivo. saben que eso es muy bajo. Pero sí, dale, envíame todo, Doc, sí, para leer, sí, obviamente. Sí, Ese tipo para de no quedarnos con una pacientes hay que sola, ingresarlos en digamos, asistencia disertación de respiratoria esto. mecánica, Hay que ver también dónde la y saco, esto, es ¿no? conveniente administrarles enoxiparina o cualquier otro tipo de heparina o anticoagulante para bloquear esa coagulación intravascular diseminada. Cuando esto se agarra a tiempo, los pacientes tienen más chance. Cuando se agarra a último momento, es complicado. Vamos a otra.
Y vamos al tema de las vacunas, que es un tema que nos interesa a todos. Sabemos que las vacunas no van a estar, digamos, en carrera realmente aprobadas o semi-aprobadas antes del mes de julio. Por ahí alguna se adelanta un poco. Hasta que estemos seguros que no producen daño y que van a funcionar y que se puedan fabricar en una buena cantidad, no va a ser antes de diciembre o de marzo del año que viene. Es muy interesante cómo la raza humana ha desplegado todo su potencial y toda su competencia positiva para tratar de encontrar una vacuna, más allá de que haya intereses económicos y que muchos quieran ganar el premio Nobel, etcétera, es fantástico. En la Organización Mundial para la Salud, hasta hace 48 horas, había presentado 10 proyectos con protocolos que ellos tenían agendado, desde el 11 de enero, que es cuando se supo el código genético del virus. Y les voy a comentar algunas. Lo que sí, por supuesto, cuando hablo de protocolos es, a ver, ningún medicamento a partir de la Segunda Guerra Mundial, que hubo una serie de reuniones entre científicos para que tengamos un ordenamiento ético-jurídico, y se estableció el código de Nuremberg y el código de Helsinki, la reunión de Ginebra, etcétera. Ningún medicamento puede ser usado en seres humanos bajo ninguna circunstancia si no está aprobado por la organización, por la regulación que corresponde. Eso es fundamental. Y estos protocolos son relativamente rígidos. No nos podemos salir y no podemos hacer lo que se nos da la gana. Y todas estas sustancias y vacunas que yo me voy a referir todas han seguido y están siguiendo estrictamente estos protocolos. Y eso es muy importante, porque he leído algunas publicaciones extranjeras que quieren, por supuesto que hay países que no voy a nombrar en donde cada uno hace lo que se le da la gana, pero esto es lo que corresponde. Les voy a comentar respecto a las vacunas. Hay una fábrica que se llama Migal, que ha encontrado a partir de una vacuna que se había preparado para los pollos, para el coronavirus de la gripe de las aves. Cuando vieron el código genético, vieron que era muy parecido a ese coronavirus y lo han modificado y ahora están en la fase 1 o 2 de investigación, de ensayos clínicos. Lo más interesante de esta vacuna es que ellos creen que van a poder sacarla por vía sublingual. No sé si se acuerdan, pero cuando éramos chiquitos, muy chiquitos, nos daban la vacuna Sabin oral. Cuando yo era chico, que fue hace un tiempito, nos daban un terrón de azúcar porque era muy amarga y ahí nos ponían unas gotitas de la vacuna Sabin. La idea es hacer algo similar, que si fuera así sería realmente fantástico, sería muy fácil de transportar y de cuidar la cadena de frío y sería muy fácil de administrarle a todo el mundo. Una vez que se fabricó, en 3 meses o 5 meses, prácticamente toda la población podría estar vacunada y posiblemente sería muy barata también. Hay por lo menos 8 vacunas que están en fase 2, de Estados Unidos, de Australia, de Holanda y de Inglaterra. ¿Qué es fase 2? Y ahí voy a pasar un poco el plumero para sacar las telarañas. Cuando nosotros vamos a probar un medicamento, tenemos la fase preclínica y la fase clínica. Y no se pueden obviar, ninguno puede empezar a hacer experimentos en humanos si no ha hecho la fase preclínica. La fase preclínica consta de 2 partes. In vitro, que se hace sobre partículas virales, que se hace sobre células o sobre tejidos, y la fase in vivo, que se debe hacer en 5 especies animales. Como no siempre hay 5 especies animales disponibles,
generalmente se pide que haya por lo menos 2 especies animales. La más usada es la ratita de laboratorio, y en este caso, por ejemplo, Holanda tiene un zoológico de monos que los tienen para experimentos. Entonces, a algún mono le inyectan el virus, o sin inyectarle el virus, le inyectan directamente la vacuna, y ahí ven si produce las globulinas que debería producir. Es fundamental que primero se haga la fase in vitro, luego la fase in vivo, y recién después pasamos a la fase clínica, y no cualquiera puede manejar la fase clínica. Tienen que ser investigadores acreditados, médicos, así como la fase 1 tienen que ser bioquímicos. Yo no me voy a meter a un laboratorio a trabajar in vitro. La fase 2 tienen que ser médicos, tienen que ser investigadores, etc. Hay otras, entre 8 y 10 vacunas que están en fase 1. ¿Qué es la fase 1? Quizás alguno pregunte, es la fase de bioseguridad. Hay una vacuna que salió el otro día, Moderna, es la fábrica en Estados Unidos, que están en fase 1. Tomaron 45 jóvenes y voluntarios pacientes y les dijeron, les vamos a colocar una vacuna, firmaron un consentimiento informado, ya se habían hecho toda la parte preclínica, y les inyectaron 3 cantidades diferentes, 25 microgramos, 100 microgramos, 250, y después a la semana y a las 2 semanas chequearon si habían producido los anticuerpos, sus organismos, y si habían tenido reacciones adversas importantes. Por eso es la fase de bioseguridad. Y descubrieron que los que habían recibido la dosis mínima habían conseguido una cantidad de anticuerpos al menos similar a los pacientes que se habían curado. Aquellos que recibieron 100 habían generado muchos más anticuerpos, y cuando pasaban a 250 había casos de toxicidad. No letales, pero ya se vio que en esa dosis no iba a funcionar. Luego de eso se pasa a la fase 2. ¿En qué consiste la fase 2? Vamos a medir si esta droga que estamos sacando, si esta vacuna es efectiva, cuál es la dosis que tenemos que utilizar, cuáles son las vías de administración, qué interacciones va a tener con otros medicamentos que tome el paciente, o con alimentos, o con lo que sea. Y luego se pasa a, por supuesto que vamos a dosar ahí los anticuerpos de IgG y de IgM. Y recién después de eso pasamos a la fase 3 inicial, en donde hay que probar esta vacuna, en no menos de 10.000 pacientes, recomendado entre 20 y 30.000. Luego de eso, recién luego de eso, se puede pasar a la llamada fase 4, que es la fase de control postmercadeo. Hay una fase 3 temprana, una fase 3 tardía, y ahí se puede fabricar y generar. Se está acelerando mucho. Ha habido un pedido de algunas fábricas en relación a usarlo como, tiene un nombre que siempre no es tratamiento misericordioso, tiene un nombre similar, se me escapó, pero es cuando tenemos pacientes graves que se están por morir, que no tenemos otra salida. Entonces la autoridad regulatoria permite que a ese paciente que está a punto de morirse, nosotros le demos, con todas las justificaciones que corresponden, le demos el medicamento, en este caso la vacuna o la inmunoglobulina, para ver si puede salir del paso, porque de todas formas pensamos que se va a morir. Es el único caso que se hace, y solo con pacientes muy graves. Lo más importante de las vacunas es que todas las vacunas, lo que nosotros tenemos que manejar, es que tienen un mecanismo de acción que va a tratar de estimular la inmunidad, la autoinmunidad del sujeto pasivo de la vacuna. Y vamos a tratar de que ese sujeto pasivo tenga
los antígenos necesarios, sobre todo la inmunoglobulina G. Algunos de ellos son con virus atenuados, para dar un ejemplo, la sabina oral. Otros son con virus muertos, es el caso de la vacuna Salk y algunas otras. Algunos usan pedacitos de proteínas recombinantes de la cápside. Ahora salió uno de una fábrica Sorrento, que trabaja con una partícula de la cápside, con una proteína S1, o con lo que se denomina VLP, que son virus-like particles, que son partículas que son similares a la cápside del virus. Y la otra posibilidad es con partes del ARN, en donde hay por lo menos 23 grupos que están trabajando a nivel mundial. Uno de ellos es este grupo que se llama Moderna, una fábrica Moderna en Cambridge de Massachusetts, de Estados Unidos, que por lo menos lo que ellos han mostrado hasta ahora, no nos han mostrado todo, pero nos han dicho que en 45 pacientes todos anduvieron más o menos bien desde el punto de vista de bioseguridad, y todos desarrollaron anticuerpos, y sería fantástico. Y es más, en mi opinión, sería fantástico que hubiera 2 o 3 vacunas diferentes que salieran al mismo tiempo, porque eso, cuando hay mucha oferta, seguramente los precios van a bajar y se va a hacer accesible para que todo el mundo pueda acceder. De todas formas, siempre tenemos que estar conscientes de que todos los medicamentos pueden ser maravillosos, pero si no están colocados por la vía de administración correspondiente o están en dosis más altas de lo correspondiente, nos pueden provocar reacciones adversas. En este caso se ha visto en algunos niños el síndrome de Kawasaki, no la enfermedad, sino el síndrome de Kawasaki, que es una inflamación intravascular bastante complicada. Así que bueno, tenemos que estar atentos a esas cosas. Ahora, si la moderadora está de acuerdo, pasamos a la próxima diapo.